y durante años creí que mi cabello rojo era la razón por la que todos me miraban al entrar en un salón. En el reino de Lúmira, donde los feéricos caminaban con la gracia de la neblina, las hadas hablaban como campanas lejanas, y los elfos parecían tallados por la luna. Cualquier rasgo demasiado humano era motivo de susurros. Yo era blanca como la primera escarcha del invierno, con ojos azules que mi madre decía que parecían 2 fragmentos de cielo atrapados en agua fría. Pero nada de eso me protegía. En la corte feérica, la belleza no era un regalo, era una moneda, y quien no sabía cómo usarla terminaba vendida por otros. Aquella noche llegué al palacio de obsidiana con un vestido gris perla, sencillo para los gustos de la nobleza, pero lo bastante elegante como para no parecer una invitada perdida. No quería llamar la atención, de verdad no quería. Había sido enviada como representante menor de la Casa Beira para asistir al pacto de invierno entre el reino de los elfos del norte y la manada real de los lobos feéricos. No era una ceremonia de amor, era una sala llena de sonrisas falsas, alianzas frágiles y miradas que pesaban más que coronas. El palacio estaba iluminado por cristales suspendidos, no por lámparas. Su resplandor plateado caía sobre las mesas largas, sobre copas altas, sobre tronos, tallados con ramas negras. Al fondo, sobre una tarima de piedra oscura, estaba él, Cael Draven, el rey Alfa. Yo había escuchado su nombre en cuentos pronunciados con cuidado. Decían que su voz podía silenciar una sala sin elevarse, que ningún noble se atrevía a mentirle 2 veces, que era joven para ser rey, pero antiguo en la forma de mirar, como si hubiera heredado recuerdos que no le pertenecían. Y era cierto, Cael no necesitaba moverse para dominar el salón. Vestía negro, sin adornos dorados, sin joyas exageradas, solo una corona delgada, casi cruel, sobre el cabello oscuro. Sus ojos eran de un ámbar profundo, como fuego guardado detrás de vidrio. Tenía una belleza peligrosa, no por perfecta, sino por imposible de ignorar. Yo lo miré apenas un segundo, luego bajé la vista. Había aprendido temprano que una mujer en la corte sobrevivía mejor cuando observaba sin parecer curiosa, escuchaba sin parecer astuta y sonreía sin parecer demasiado feliz. Mi padre me lo había repetido tantas veces que su voz todavía me perseguía. Arlene, no destaques. Las flores más brillantes son las primeras que cortan. Pero esa noche, por una desgracia que todavía no sé si llamar destino o torpeza, destaqué. Todo comenzó con una copa de vino de moras. La princesa élfica Lisandra, una mujer de cabellos plateados y orgullo afilado, se acercó a mí con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Lady Beira, dijo, inclinando apenas la cabeza. Qué sorprendente verla aquí. Pensé que su casa ya no tenía voz en los acuerdos importantes. Sentí que varias damas cercanas fingían no escuchar. Mi familia había perdido influencia después de la muerte de mi madre. Mi padre, desesperado por recuperar prestigio, me había enviado a esa corte como si yo fuera una carta doblada dentro de un sobre bonito. Respiré despacio. La voz de una casa no siempre se mide por el volumen con que habla, respondí. Lisandra sonrió más. ¡Qué encantador! Entonces tal vez esta noche pueda usar esa voz para decir algo útil. Hubo risas suaves alrededor, risas educadas, de esas que no parecen crueles hasta que llegan al pecho. Yo pude haber callado, debí haber callado, pero en ese instante vi a Cael Draven al otro lado del salón. No nos estaba mirando directamente, pero parecía escuchar cada palabra. Su expresión era indescifrable. Lisandra siguió hablando. Dicen que el rey Alfa no se impresiona con facilidad. Algunas damas han intentado halagarlo durante semanas. Ninguna ha logrado más que una mirada. Yo no sé qué me ocurrió. Quizá fue el cansancio de ser tratada como un adorno. Quizá fue la rabia de haber sido enviada allí sin verdadera autoridad. Quizá fue que el vino de moras era más fuerte de lo que parecía. Pero miré hacia el trono. Vi a aquel rey oscuro e imponente, y dije en voz baja, aunque no lo bastante baja, tal vez porque ninguna le ha dicho simplemente que es guapo. El silencio cayó tan rápido que sentí frío en los dedos. Lisandra abrió los ojos. Una copa se detuvo a medio camino de unos labios. Un elfo tosió como si se hubiera atragantado con el aire. Y entonces, desde el fondo del salón, Cael Draven giró la cabeza. Sus ojos encontraron los míos. No fue una mirada amable. Tampoco fue una mirada ofendida. Fue algo mucho peor. Una mirada interesada. Mi corazón dio un golpe seco. Yo quise disculparme, pero las palabras se me quedaron atrapadas. Todo el salón parecía contener la respiración. Incluso los cristales suspendidos parecieron brillar menos.
Kael descendió de la tarima. Cada paso suyo sobre el mármol negro sonaba lento, inevitable. La multitud se abrió sin que él lo pidiera. Nadie se atrevió a interponerse. Cuando llegó frente a mí, tuve que alzar el rostro para mirarlo. De cerca era todavía más intimidante, pero también más humano de lo que las historias decían. Había cansancio en la línea de su mandíbula. Había una soledad extraña detrás de aquella autoridad. «Repite lo que dijiste», ordenó. Su voz era baja. No fue un grito. No hizo falta. Sentí que todas las miradas se clavaban en mi espalda. Mi padre habría palidecido si hubiese estado allí. La princesa Lisandra parecía a punto de disfrutar mi caída. Tragué saliva. Dije que tal vez ninguna dama le ha dicho simplemente que es guapo, Majestad. Alguien susurró mi nombre como advertencia. Kael no sonrió. Sus ojos bajaron un instante a mi cabello rojo. Luego volvieron a mis ojos. ¿Y tú lo crees? La pregunta fue tan directa que me dejó sin refugio. Podía mentir. Podía decir que había sido un comentario tonto. Podía fingir que no quería ofender. Pero algo en su mirada me dijo que él estaba rodeado de mentiras todos los días. Y por alguna razón absurda, no quise darle una más. Sí, dije, lo creo. El aire cambió. No sé explicarlo mejor. No hubo viento. No hubo trueno. No hubo nada que pudiera señalarse con el dedo. Pero sentí que algo antiguo, algo contenido durante demasiado tiempo, se tensaba entre nosotros. Kael dio un paso más cerca. Todos en esta corte me llaman Majestad, Alfa, Rey, amenaza o salvación, según lo que desean de mí, dijo. Pero tú me llamaste guapo como si estuvieras viendo a un hombre. Mi boca se secó. Fue una imprudencia. Fue verdad. Su respuesta me desarmó. Por primera vez vi un destello distinto en sus ojos. No ternura, todavía no, pero sí sorpresa, como si yo hubiera tocado una puerta que él creía sellada. Entonces, desde la tarima, uno de sus consejeros se adelantó. Majestad, la reunión privada con los emisarios del norte debe comenzar. Kael no apartó la vista de mí. Que esperen. Un murmullo se extendió por el salón. Mi pulso se aceleró. Majestad, dije con cuidado. No quise causar ningún problema. Ya lo causaste. Mi estómago cayó, pero entonces él extendió una mano hacia la puerta lateral del salón. Ven conmigo. No fue una invitación. Tampoco sonó como una amenaza. Sonó como una decisión que él mismo no comprendía del todo. Yo miré alrededor. Nadie me ayudaría. Lisandra estaba rígida de furia. Los nobles me observaban como si acabara de caminar hacia un precipicio con los ojos abiertos. Aún así, avancé. Kael abrió la puerta de madera negra que conducía a una galería privada. Entré primero, sintiendo el peso de su presencia detrás de mí. La puerta se cerró con un sonido profundo, separándonos del salón, de las miradas, de las risas venenosas. Durante un instante quedamos solos. La galería estaba en penumbra, con ventanales altos desde donde se veía el bosque feérico cubierto de niebla azul. Yo escuchaba mi respiración demasiado fuerte. Me giré hacia él. Si piensa castigarme por una palabra, al menos permítame decir que no tuve intención de burlarme. Kael se quedó inmóvil. Luego apoyó una mano en la puerta cerrada, como si necesitara asegurarse de que nadie entrara. Sus ojos ardían en la oscuridad, y entonces rugió una sola palabra. Mía. Me quedé helada, no por miedo solamente, sino por la forma en que esa palabra llenó la galería. Sonó antigua, rota, involuntaria, como si no hubiera salido de un rey, sino de una parte de él que llevaba años encerrada. Retrocedí un paso. No soy de nadie, dije, con la voz temblando pero firme. La expresión de Kael cambió. Todo su poder, toda su dureza, pareció detenerse frente a esa frase. Bajó la mano lentamente. No, dijo, y por primera vez su voz perdió el filo. No quise decir eso. Yo no respondí. Él respiró hondo, como si estuviera luchando contra una costumbre más vieja que su corona. En la lengua antigua de mi pueblo, explicó, esa palabra no significa posesión, significa reconocimiento. Significa que el alma ha visto a otra alma antes que la mente pueda negarlo. Lo miré sin saber si creerle. Entonces debería elegir mejor sus palabras, Majestad. Algo inesperado ocurrió. Kael Draven, el rey Alfa, el hombre al que todos temían contradecir, inclinó apenas la cabeza. Tienes razón. Y ahí, en aquella galería oscura, entendí que mi verdadera desgracia no había sido llamarlo guapo. Mi desgracia había sido que, por primera vez en mucho tiempo, él me había escuchado. Y mi mayor peligro era que yo también quería seguir. Escuchándolo, yo no sabía qué hacer con el silencio de un rey. Había imaginado que Kael Draven me expulsaría del palacio, que me humillaría frente a todos, o que ordenaría a algún guardia acompañarme de regreso al salón con una advertencia fría. Pero no hizo nada de eso. Se quedó frente a mí, bajo la luz azulada que entraba por los ventanales, con una expresión tan contenida que parecía estar sosteniendo una tormenta entre los dientes. Yo, en cambio,
Apenas podía sostener mi respiración. La palabra que había rugido aún vibraba en mi pecho. Mía. Aunque él hubiera explicado su significado, aunque hubiera dicho que no hablaba de posesión, algo dentro de mí seguía temblando, no por sumisión, no por debilidad. Temblaba porque, por primera vez en una corte llena de máscaras, alguien me había mirado como si yo no fuera una pieza de negociación, y eso era más peligroso que cualquier amenaza. Debe dejarme volver, dije, intentando recuperar mi voz. Kael observó mi rostro, como si estuviera midiendo cada emoción que yo intentaba esconder. Si vuelves ahora, te devorarán con sonrisas. Estoy acostumbrada a las sonrisas. Estas no serán como las de tu casa. Apreté los dedos sobre la falda de mi vestido. ¿Y qué propone? ¿Que permanezca encerrada aquí con usted hasta que todos imaginen algo peor? Sus ojos se oscurecieron apenas. No, me importa lo que imaginen. A mí sí. La respuesta salió más fuerte de lo que esperaba. Kael no pareció ofendido. Al contrario, me miró con una atención más profunda, como si cada vez que yo lo contradecía, él encontrara una razón nueva para no apartarse. Explícame por qué, dijo. Solté una risa breve, seca, sin alegría. Porque usted es rey. Si un rumor lo rodea, lo convierte en misterio. Si un rumor me rodea a mí, me convierte en mercancía, dañada. La palabra cayó entre nosotros con un peso incómodo. Kael apartó la vista hacia los ventanales. Afuera, el bosque de Lúmira se extendía como un océano oscuro, lleno de árboles blancos, flores nocturnas y senderos que parecían moverse cuando nadie los miraba. En aquel reino, todo tenía belleza, incluso lo que podía destruirte. Eso es lo que hacen en la corte, murmuré. Primero te adornan, luego te juzgan por brillar, después te culpan. Si alguien se acerca demasiado a la luz, Kael volvió a mirarme. ¿Tu familia también lo hace? No respondí enseguida. La pregunta era demasiado simple para una herida tan vieja. Mi padre, Lord Severin Beira, no era cruel de la forma en que lo eran los villanos de los cuentos. No levantaba la voz. No rompía puertas. No necesitaba hacerlo. Su dominio era más silencioso. Una frase en la cena. Una mirada cuando yo hablaba demasiado. Una mano sobre mi hombro antes de entrar en una sala, recordándome sin palabras que mi comportamiento podía salvar o hundir lo poco que quedaba de nuestra casa. Desde la muerte de mi madre, yo había dejado de ser hija para convertirme en estrategia. Mi familia espera que yo sea útil, dije al fin. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo dar sin faltar al respeto a mi sangre. Kael dio un paso hacia mí, pero se detuvo antes de invadir mi espacio. Ese pequeño gesto me sorprendió. Un rey acostumbrado a que todos retrocedieran, había decidido no obligarme a hacerlo. Arlene, dijo. Mi nombre en su voz sonó distinto, no como una orden, no como un título, como si lo hubiera probado con cuidado. ¿Quién te envió aquí esta noche? El corazón me golpeó con fuerza. Mi padre. ¿Con qué intención? Representar a la casa Beira. Eso diría una carta oficial. No tú. Miré hacia la puerta cerrada. Detrás de ella, el salón seguía vivo. Música suave, copas, murmullos, intrigas afiladas con seda. No debía hablar, no debía confiar en él, no debía olvidar que un rey podía parecer humano un instante y volver a ser corona al siguiente. Pero había algo en Kael que me inquietaba de otra manera. Él no buscaba arrancarme una confesión para usarla contra mí. Parecía necesitar la verdad como quien necesita aire. Mi padre quiere una alianza, confesé. No necesariamente con usted, con cualquiera que pueda devolvernos influencia. ¿Y tú eres la oferta? No contesté. No hizo falta. La mandíbula de Kael se tensó. ¿Te prometió a alguien? Todavía no, pero lo hará. Bajé la mirada. Si encuentra una ventaja suficiente, sí. El silencio cambió otra vez. Esta vez no fue la extraña tensión que había surgido cuando me llamó Mía. Fue algo más frío, más grave. Kael caminó hasta la mesa estrecha que había junto al ventanal y tomó una copa de agua cristalina. No bebió, solo la sostuvo entre los dedos, como si necesitara ocupar las manos para no cerrar los puños. No permitiré que te vendan. Levanté la vista de inmediato. Usted no tiene derecho a permitir o impedir nada sobre mi vida. Lo sé. Entonces no hable como si lo tuviera. Kael me miró, y en sus ojos no hubo rabia. Hubo algo peor para mis defensas. Respeto. Tienes razón, otra vez. Aquello me desarmó más que cualquier grito. Yo estaba acostumbrada a hombres que pedían obediencia y lo llamaban protección, a nobles que ofrecían jaulas con cojines suaves y esperaban agradecimiento. Pero Kael no insistió, no corrigió mi desafío, no me castigó por tener voz, y por eso empecé a temerlo de verdad. No porque pudiera encerrarme, sino porque podía hacerme desear quedarme. Antes de que pudiera decir algo, 3 golpes sonaron en mis 800.
La puerta. Firmes. Medidos. Kael giró la cabeza. Ahora no. Una voz masculina respondió desde el otro lado. Majestad, los emisarios del norte amenazan con retirarse si no vuelve al salón. Kael cerró los ojos un instante, como si aquella interrupción lo arrancara de un lugar al que no esperaba llegar. Diles que respiren, Majestad. También preguntan por Lady Beira. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Kael abrió los ojos. ¿Quién? ¿Pregunta? Hubo una pausa. La princesa Lysandra, por supuesto. Sentí la humillación antes de que ocurriera. Lysandra no perdería aquella oportunidad. Para cuando yo saliera, habría tejido una historia entera con mi ausencia. En su versión, yo no sería una mujer que cometió una imprudencia verbal. Sería una ambiciosa, una provocadora, una pieza inferior intentando subir demasiado rápido. Di un paso hacia la puerta. Debo salir. Kael se interpuso, no bloqueándome con el cuerpo, sino con la voz. Si sale sola, ella controlará el relato. ¿Y si salgo con usted? Entonces lo controlaré yo. Lo miré con desconfianza. No quiero pasar de ser acusada por ella a ser definida por usted. Una sombra de aprobación cruzó su rostro. Bien, bien, sí, porque eso significa que sabes exactamente lo que está en juego. Yo respiré hondo. Entonces saldré sola y hablaré por mí. Por primera vez, Kael sonrió apenas. No fue una sonrisa dulce. Fue pequeña, inesperada, casi triste. Eso sí me gustaría verlo. Abrió la puerta. El sonido del salón nos recibió de inmediato, aunque se apagó poco a poco cuando las miradas giraron hacia nosotros. Entré primero, con la espalda recta y el corazón golpeándome como un puño. Sentía a Kael detrás de mí, no demasiado cerca, pero presente como una sombra poderosa. Lysandra estaba en el centro, rodeada de damas élficas. Su sonrisa era perfecta. Lady Beira, dijo con dulzura venenosa, nos preocupamos por usted. Desapareció con el rey de forma tan repentina. El salón entero escuchaba. Yo sentí el impulso de mirar a Kael, pero no lo hice. No necesitaba que él me salvara. Qué amable su preocupación, respondí, pero no desaparecí. Fui invitada a una conversación privada después de que usted me pidiera usar mi voz para decir algo útil. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Lysandra se tensó. ¿Y lo fue? ¿Útil? Le sostuve la mirada, lo suficiente como para que ahora todos estén escuchando. Alguien contuvo una risa. Los ojos de Lysandra brillaron con ira, aunque su rostro siguió sereno. Cuidado, Lady Beira. En esta corte, una mujer sin respaldo puede confundirse con una llama pequeña frente al viento. Antes de que yo pudiera responder, Kael habló detrás de mí. Y aún así, princesa, algunas llamas sobreviven porque no nacieron para decorar candelabros. El silencio fue absoluto. Lysandra inclinó la cabeza, pero sus ojos no se humillaron. Se clavaron en mí con una promesa oscura. Comprendí entonces que no había ganado nada, solo había cambiado de peligro. La música volvió, pero ya no era la misma. Las conversaciones continuaron, pero cada palabra parecía esconder otra debajo. Kael fue llamado hacia los emisarios, y por un instante nuestras miradas se cruzaron antes de que se alejara. No dijo nada, no hizo falta. Esa noche, cuando regresé a la residencia asignada a mi familia dentro del palacio, encontré una nota bajo mi puerta. El papel era blanco, sellado con cera plateada. No llevaba firma. Dentro había una sola frase. El rey Alfa no reconoce almas por accidente. Si aprecias tu libertad, huye antes del amanecer. Me quedé inmóvil, con la nota temblando entre los dedos. Afuera, en el corredor, una sombra se retiró sin hacer ruido, y por primera vez desde que había llegado a Lúmira, entendí que la palabra mía no era el mayor peligro. El verdadero peligro era que alguien más ya sabía lo que esa palabra podía significar. Dormí poco aquella noche, si es que a cerrar los ojos mientras el miedo camina alrededor de tu cama se le puede llamar dormir. La nota quedó sobre la mesa, junto a una vela que se consumía despacio. La leí tantas veces que las palabras parecieron grabarse detrás de mis párpados. El rey Alfa no reconoce almas por accidente. Si aprecias tu libertad, huye antes del amanecer. No tenía firma, no tenía perfume, no tenía ninguna marca que pudiera delatar a quien la había dejado bajo mi puerta. Pero la amenaza era clara precisamente por eso. En la corte de Lúmira, los mensajes anónimos eran como flechas sin arco, visible. No importaba quién los enviara. Importaba que alguien quisiera verte asustada. Yo estaba asustada, pero no era una niña. Me levanté antes de que el cielo cambiara de negro a azul. Me puse un vestido verde oscuro, sin joyas, sin adornos innecesarios. Até mi cabello rojo con una cinta sencilla y me miré en el espejo ovalado del dormitorio. Mis ojos azules parecían demasiado despiertos para una noche tan larga. Si corres ahora, me dije en mi noche en voz baja, ellos decidirán que fuiste una imprudente, una ambiciosa, una joven confundida por la atención de un rey. No, no iba a huir. Abrí la puerta con cuidado. El corredor estaba vacío, iluminado por pequeñas lámparas de cristal que colgaban de las paredes como gotas de luna. El palacio de obsidiana no dormía del todo.
siempre crujía, siempre susurraba, siempre parecía guardar secretos detrás de cada arco. Avancé hacia los jardines interiores, buscando aire. Necesitaba pensar lejos de las paredes. Los jardines de Lúmira estaban cubiertos de flores pálidas que se abrían solo antes del amanecer. Sus pétalos brillaban levemente, no por magia prohibida ni por encantamientos, sino por la propia naturaleza extraña del reino feérico. Allí incluso las plantas parecían recordar antiguas canciones. Me detuve junto a una fuente de piedra blanca. El agua caía en silencio, como si también temiera hacer ruido. Recibiste una nota. La voz de Kael Draven llegó desde la sombra de un ciprés plateado. No grité, aunque mi corazón sí lo hizo. Me giré de golpe. Él estaba allí, vestido de negro como la noche anterior, sin corona esta vez. Sin ella parecía menos rey, pero no menos poderoso. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, y la ausencia de símbolos reales lo hacía más peligroso de una forma íntima, como si estuviera viendo al hombre que la corte nunca veía. ¿La envió usted?, pregunté. Kael salió de la sombra. No. Entonces, ¿cómo sabe que la recibí? Porque quien la dejó quería que yo lo supiera. Apreté los labios. Eso no me tranquiliza. No debería. El viento movió unas flores blancas entre nosotros. ¿Por qué alguien querría que huyera? Kael me observó en silencio un instante antes de responder. Porque anoche no solo llamaste guapo a un rey. Empiezo a arrepentirme de mi sinceridad. Anoche activaste una expectativa antigua en una corte que vive de expectativas muertas. Fruncí el ceño. Explíquese sin hablar como una profecía tallada en piedra. Su mirada cambió, y juraría que por un segundo quiso sonreír. Entre mi pueblo existe algo que no se elige. Un reconocimiento, una unión de destino, no de obediencia. Algunos lo llaman vínculo de alma. No obliga a amar, no obliga a quedarse, no convierte a nadie en propiedad de nadie. Pero cuando ocurre frente a otros, la corte lo interpreta como poder. Sentí que la fuente sonaba más fuerte. ¿Y eso fue lo que ocurrió? Kael no respondió enseguida. Esa pausa fue peor que cualquier afirmación. Yo reconocí algo, dijo al fin. Pero tú no me debes una respuesta por eso. ¿Una respuesta a qué? A mí. Me quedé quieta. La forma en que lo dijo no tenía arrogancia. No sonó como un rey reclamando un derecho, sino como un hombre intentando no pedir demasiado, y eso me confundió más de lo que quería admitir. Anoche dijo mía, sí, y ahora dice que no me debe reclamar nada. También es cierto. Entonces está dividido. Kael bajó la mirada hacia el agua. Estoy tratando de no serlo. Hubo una honestidad tan desnuda en su voz que no supe cómo protegerme de ella. Yo había esperado al monstruo de los cuentos, el rey, Alfa, que todos mencionaban con cuidado, el hombre de voluntad implacable, pero frente a mí había alguien que podía romper una sala con una palabra, y, aún así, parecía temer romperme a mí con una decisión equivocada. Eso era injusto. Era más fácil resistir a un tirano que a un hombre que luchaba contra sí mismo para respetarte. ¿Quién quiere que huya?, pregunté. La princesa Lisandra no desea verte cerca de mí. Eso ya lo había notado, pero ella no actúa sola. El frío de la madrugada me tocó la espalda. ¿Mi padre está involucrado? Kael me miró con cautela. No tengo pruebas. Esa es una manera elegante de decir que lo sospecha. Es una manera cuidadosa de no herirte con una suposición. Me reí sin alegría. Majestad, mi padre me envió aquí para recuperar influencia. Si descubrió que el rey Alfa pronunció una palabra antigua frente a mí, no intentaría protegerme. Intentaría calcular cuánto valgo ahora. La expresión de Kael se endureció, pero no por mí, por lo que acababa de decir. Arlene, no me tenga lástima. No es lástima. Entonces, ¿qué es? Él dio un paso más cerca, despacio, dándome tiempo para retroceder si quería. No lo hice. Rabia, dijo, pero no contra ti. Nos quedamos demasiado cerca de la fuente, demasiado lejos del resto del mundo. Yo podía ver pequeñas líneas de cansancio bajo sus ojos. Podía notar que no había dormido, y por un instante absurdo quise preguntarle si alguien en aquel palacio se preocupaba por él como persona y no como corona. Pero antes de que dijera nada, una voz áspera cortó el jardín. Lady Arlen. Me volví. Mi padre estaba en la entrada del sendero, vestido con su túnica formal azul oscuro, impecable incluso antes del amanecer. Detrás de él venían 2 servidores de nuestra casa. Su rostro no mostraba sorpresa al verme con Kael. Eso fue lo que más me dolió. No parecía preocupado, parecía satisfecho. Padre, dije. Lord Severin Beira inclinó la cabeza ante Kael. Majestad, perdone la interrupción. No esperaba encontrar a mi hija en una conversación tan temprana. Entonces no la habría seguido, respondió Kael. Mi padre parpadeó apenas. Fue el único signo de irritación.
Solo vine a buscarla. La corte despierta con muchos rumores. Es deber de un padre proteger la reputación de su hija. Casi sonreí. Ahí estaba, la jaula envuelta en terciopelo. Mi reputación está intacta, dije. Mi padre me miró como se mira a una copa agrietada. Eso depende de lo que hagamos ahora. Kael se quedó inmóvil a mi lado. ¿Y qué piensa hacer Lord Beira? Mi padre respiró con calma. Lo honorable. Si ha habido un malentendido público, debe corregirse con una declaración pública. Lady Arlene puede anunciar que su comentario de anoche fue una torpeza y que no existe ninguna cercanía entre ustedes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, no porque quisiera declarar cercanía, sino porque entendí que mi padre no buscaba protegerme de Kael, buscaba proteger sus opciones. Si yo negaba cualquier vínculo, él podría seguir ofreciéndome a otra alianza. Si la corte pensaba que Kael me había rechazado, mi valor bajaría, pero no desaparecería. Y si, en cambio, yo permanecía cerca del rey Alfa sin un acuerdo formal, mi padre perdería control. Kael habló antes que yo. Lady Arlene dirá lo que quiera decir. Mi padre sonrió con una cortesía afilada. Con respeto, Majestad, mi hija es joven. Las jóvenes pueden confundirse cuando reciben atención inesperada. Algo dentro de mí se encendió. Durante años había permitido ese tono, esa forma de volverme pequeña con palabras suaves, esa manera de borrar mi voluntad llamándola confusión. Pero esa madrugada, frente a un rey que había rugido mía y luego había aceptado que yo no pertenecía a nadie, la voz de mi padre me pareció más insoportable que nunca. Di un paso adelante. No estoy confundida. Mi padre me miró. Arlene, no hagas una escena. Curioso, dije, sintiendo que me temblaban las manos pero no la voz. Cuando una mujer obedece, la llaman prudente. Cuando habla, la llaman escena. El rostro de mi padre perdió un poco de color. Basta. No, basta usted. Los servidores bajaron la mirada. Kael no intervino, y eso me dio una fuerza extraña. Usted me trajo a esta corte como si yo fuera una llave para abrir puertas cerradas. Pero se equivoca, padre. No soy una llave, no soy una deuda, no soy una promesa que pueda firmarse en mi nombre. Mi padre apretó la mandíbula. Todo lo que he hecho fue para salvar nuestra casa. Entonces, tal vez nuestra casa no merecía ser salvada a costa de mi voz. El silencio del jardín fue profundo. Por primera vez, vi algo parecido al miedo en los ojos de Lord Severin. No miedo físico, no miedo a Kael, miedo a que yo hubiera dejado de ser manejable. Y en ese preciso instante, desde la entrada opuesta del jardín, apareció Lysandra. Llevaba un vestido blanco bordado con hilos plateados y una sonrisa demasiado tranquila. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo. «Una hija descubriendo su valor justo cuando todos los demás empiezan a preguntarse cuánto cuesta». Kael giró hacia ella. «Princesa, Majestad». Lysandra inclinó la cabeza. «Los emisarios esperan. También esperan una respuesta, porque si el vínculo que todos sospechan es real, la Alianza del Norte cambia. Y si no es real, tal vez convenga decirlo antes de que las casas menores empiecen a soñar por encima de su lugar». Sus ojos se clavaron en mí al decirlo. Mi padre no habló, Kael tampoco, y entonces entendí la trampa. Si negaba todo, Lysandra me aplastaría como una mentirosa asustada. Si aceptaba algo que ni siquiera comprendía, me convertirían en símbolo, amenaza o premio. Y si callaba, todos hablarían por mí. Respiré hondo, miré a Kael. Él no me pidió nada, no con palabras, no con la mirada, solo esperó. Eso decidió mi respuesta. Me volví hacia Lysandra. «No sé todavía qué existe entre el rey Alfa y yo», dije, «pero sé lo que no existe». La princesa arqueó una ceja. «¿Y qué no existe, Lady Beira?». Le sostuve la mirada. «No existe permiso alguno para que usted, mi padre o esta corte decidan mi destino antes que yo». Lysandra dejó de sonreír. En la fuente, el agua siguió cayendo, y al amanecer, mientras la primera luz tocaba los jardines de obsidiana, supe que ya no estaba intentando sobrevivir a la corte. La corte tendría que aprender a sobrevivir a mi voz. La mañana avanzó sobre el palacio como si nada hubiera ocurrido, pero yo sentía que cada piedra de obsidiana había escuchado mi desafío. Después de enfrentar a mi padre y a la princesa Lysandra en los jardines, no regresé a mi habitación. No habría soportado encerrarme entre paredes mientras la corte convertía mis palabras en rumores. Preferí caminar por los corredores principales con la cabeza alta, aunque por dentro todavía temblaba. Los feéricos fingían discreción, pero no sabían mirar sin herir. Las hadas de la corte, con sus alas delicadas y vestidos vaporosos, murmuraban detrás de abanicos translúcidos. Los elfos del norte me observaban como si yo fuera una grieta inesperada en un acuerdo perfecto. Los miembros de la manada real bajaban la cabeza ante Kael, pero cuando pasaban cerca de mí, sus ojos revelaban algo distinto. Curiosidad.
respeto, advertencia. Yo no sabía cuál de esas tres cosas me daba más miedo. A media mañana, un servidor me entregó una invitación escrita con tinta negra sobre papel marfil. No llevaba sello de mi padre ni de la princesa. Llevaba el símbolo del rey Alfa, una corona entre dos ramas oscuras. El mensaje era breve. Lady Arlen Beira está invitada a caminar por el invernadero real antes del consejo del mediodía. Su presencia será bienvenida, no exigida. Leí la última frase 2 veces. No exigida. No sabía si que él entendía cuánto significaban esas palabras para una mujer acostumbrada a recibir órdenes disfrazadas de deber. Quizá sí, quizá por eso las había escrito. Fui, no porque me lo pidiera un rey, fui porque quería verlo sin una corte alrededor. El invernadero real quedaba en la parte este del palacio, construido con vidrio oscuro y columnas cubiertas de enredaderas, pálidas. Al entrar, me envolvió un aire tibio, húmedo, perfumado por flores nocturnas que crecían incluso bajo el sol. Había árboles de hojas azuladas, fuentes pequeñas, caminos de piedra clara y aves diminutas que brillaban como fragmentos de amanecer. Kyle estaba junto a una pared de cristal, mirando hacia el bosque. No llevaba corona, tampoco capa, solo una camisa negra de cuello alto y un abrigo largo, abierto, que lo hacía parecer menos una figura de leyenda y más un hombre cansado de ser observado. Pensé que no vendrías, dijo sin girarse. Entonces no me conoce. Se volvió hacia mí. Sus ojos ámbar recorrieron mi rostro, no como una inspección, sino como si quisiera confirmar que yo seguía entera. Estoy empezando a entender eso. Caminé hacia él, pero dejé una distancia prudente. ¿Me llamó para explicarme qué ocurrió esta mañana? No, te invité para preguntarte cómo estás. Después de lo ocurrido, la sencillez de la frase me tomó desprevenida. No era una pregunta política. No buscaba medir mi utilidad. No intentaba evaluar daños. Solo quería saber cómo estaba. Y eso, de algún modo, me dolió. Estoy furiosa, dije. Kael asintió despacio. Bien, bien. La furia puede ser más honesta que el miedo. Miré las flores que crecían junto al sendero. Algunas tenían pétalos transparentes, como si fueran de hielo. Otras parecían cerrarse cuando uno las miraba demasiado. También estoy cansada, admití. Cansada de tener que demostrar que mi voz me pertenece. Kael bajó la mirada. Yo también he pasado la vida demostrando algo. Lo miré con sorpresa. Usted es rey, precisamente. Su voz no tenía orgullo, tenía peso. Desde que heredé la corona, todos han esperado que yo sea más símbolo que persona. Los lobos feéricos quieren que nunca dude. Los elfos quieren que siempre negocie. Los nobles quieren que inspire temor cuando les conviene y calma cuando se asustan. Nadie pregunta si un rey desea respirar sin testigos. No supe qué responder. Era extraño descubrir que nuestras prisiones eran distintas, pero estaban hechas del mismo material. Expectativas. ¿Y qué desea usted cuando nadie lo observa?, pregunté. Kael me miró. La pregunta pareció alcanzar lo más profundo de lo que yo esperaba. Paz, dijo al point. Fin. Aunque sea por una hora. El invernadero quedó en silencio. Yo había escuchado canciones sobre reyes que deseaban conquistas, gloria o inmortalidad. Ninguna hablaba de un rey que solo quería paz. Eso no parece mucho, dije. Para alguien rodeado de ambición puede serlo todo. Seguimos caminando entre las plantas. Kael no intentó tocarme. No se acercó demasiado. Me habló del invernadero como si fuera el único lugar del palacio donde las cosas crecían sin pedir permiso. Me mostró un árbol de corteza plateada que florecía solo cuando el invierno estaba cerca. Me contó que su madre lo había plantado antes de morir, cuando él aún era demasiado joven para comprender que algunas ausencias no se curan, solo se acomodan en el alma. Yo le hablé de mi madre. No planeaba hacerlo, pero las palabras salieron. Le conté que ella había sido la única persona en la casa Beira que me llamaba por mi nombre sin añadir una expectativa al final, que trenzaba mi cabello rojo por las mañanas y decía que no debía apagarlo para que otros se sintieran cómodos, que después de su muerte, mi padre cubrió todos los espejos durante 7 días y luego nunca volvió a pronunciar su nombre. Kael escuchó sin interrumpir. Eso también era raro. Los hombres de la corte solían esperar su turno para hablar. Kael, en cambio, parecía escuchar como si mis recuerdos fueran algo digno de cuidado. Ella habría odiado verme convertida en una pieza de negociación, dije. Entonces no lo permitas. Solté una risa triste. Lo dice como si fuera sencillo. No lo es, pero tampoco estás sola. Me detuve. La frase era peligrosa. No confunda lo que ocurrió entre nosotros con una promesa. No lo hago. Y no me ofrezca protección si el precio es convertirme en su sombra. La mirada de Kael se afirmó. Arlene, si algún día caminas a mi lado, no será detrás de mí. El pecho se me apretó. No dijo si algún día me perteneces. No dijo si algún día aceptas mi vínculo. Dijo si algún día caminas a mi lado. Y por un instante, odiosamente hermoso, imaginé cómo sería eso. No ser exhibida, no ser escondida,
no ser usada como puente entre casas, solo caminar al lado de alguien que no temiera mi voz. Pero la fantasía duró poco. La puerta del invernadero se abrió con un golpe seco. Lisandra entró acompañada de 2 emisarios élficos y un consejero de Kael, un hombre alto de cabello gris llamado Orben, a quien yo había visto la noche anterior junto al trono. «¡Qué escena tan tranquila!», dijo la princesa, casi conmovedora, si no fuera tan inoportuna. Kael se volvió hacia ella, y el aire tibio pareció enfriarse. «Este lugar es privado. Nada es privado cuando amenaza un pacto entre reinos». Orben inclinó la cabeza hacia Kael. «Majestad, el consejo exige su presencia. La princesa Lisandra ha presentado una queja formal». Sentí un nudo en el estómago. Kael no apartó la mirada de la princesa. «¿Qué clase de queja?». Lisandra sonrió, pero sus ojos estaban llenos de veneno. «Una muy simple. La Casa Beira no tiene rango suficiente para interferir en el Acuerdo del Norte. Si Lady Arlene ha despertado un reconocimiento de alma, entonces debe ser evaluada ante el Consejo para determinar si ese vínculo es verdadero o una manipulación conveniente». Me quedé inmóvil. «¿Evaluada?», repetí. La palabra me revolvió el estómago. Kael dio un paso adelante. «Nadie la pondrá a prueba como si fuera una acusada». «Entonces niegue el vínculo», respondió Lisandra con suavidad, delante de todos. «Diga que lo ocurrido fue un impulso sin valor, que Lady Arlene no tiene importancia para la corona». La sala pareció quedarse sin aire. Yo miré a Kael. Vi la tensión en su mandíbula. Vi la rabia contenida. Pero también vi el peligro. Si él se negaba, Lisandra usaría su silencio como prueba. Si aceptaba, me humillaría ante toda la corte. Si explotaba, lo llamarían inestable. La trampa era perfecta porque no estaba hecha para vencerlo a él. Estaba hecha para obligarlo a definirme. Y yo ya había dicho que nadie decidiría mi destino antes que yo. Di un paso. Adelante. No hace falta que el rey niegue nada. Kael giró hacia mí. «Arlene». No lo miré. Miré a Lisandra. «Compareceré ante el consejo». La sonrisa de la princesa brilló. «Qué valiente». «No por las razones que usted cree». Orben frunció el ceño. «Lady Beira, debe comprender que el consejo puede ser severo». «Lo comprendo». Kael habló en voz baja. «No tienes que hacer esto». Volví por fin hacia él. «Sí, tengo que hacerlo, porque si no voy, dirán que me escondí detrás de usted, y si usted habla por mí, dirán que mi voz solo existe cuando un rey la permite». Sus ojos buscaron los míos. «Yo no permitiría que te humillen». «Lo sé». Aquella respuesta lo sorprendió. «Pero defenderme no siempre significa ponerse delante», continué. «A veces significa quedarse cerca mientras yo hablo». Algo en su mirada cambió. No fue debilidad, fue comprensión. Lisandra perdió por un instante la paciencia. «¡Qué discurso tan hermoso! Veremos cuánto dura frente al consejo». Yo alcé la barbilla. «Lo suficiente». 1 hora después, entré en la sala del consejo con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo. La sala era circular, rodeada de columnas negras y asientos elevados. Allí estaban los emisarios élficos, los nobles feéricos, los representantes de la manada real, y mi padre, sentado con el rostro rígido de un hombre que había perdido control sobre algo que consideraba suyo. Kael ocupó su lugar en el centro, pero no habló primero. Me dio eso, espacio. Lisandra presentó su acusación con voz impecable. Dijo que mi presencia había causado inestabilidad, que mi cercanía con el rey ponía en riesgo el pacto, que una dama de casa menor podía estar usando la atención del rey Alfa para elevarse por encima de su lugar. Cuando terminó, todos me miraron. Sentí miedo, por supuesto que lo sentí, pero también recordé a mi madre diciéndome que mi cabello no era una llama para esconder, sino una señal para encontrarme en la oscuridad. Di un paso al centro. «Princesa Lisandra tiene razón en una cosa», dije. «Soy de una casa menor». Un murmullo recorrió la sala, pero se equivoca en lo demás. No busco elevarme por encima de mi lugar, porque mi lugar no lo decide mi nacimiento, ni mi padre, ni una princesa que teme perder influencia, ni siquiera un rey que podría cambiar mi destino con una palabra. Miré a Kael apenas un instante. Él no se movió, pero sus ojos estaban conmigo. Mi lugar lo decidiré yo, y si eso incomoda a esta corte, quizá el problema no sea mi ambición, sino su costumbre de confundir obediencia con virtud. El silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propia respiración. Lisandra se levantó lentamente. «Palabras bonitas, pero el consejo no juzga poesías, Lady Beira, juzga hechos. Díganos entonces, delante de todos, ¿acepta o rechaza el reconocimiento del rey Alfa?» La pregunta cayó como una puerta cerrándose. Todos esperaban. Mi padre se inclinó hacia adelante. Kael no dijo nada, y yo comprendí que no podía responder sí o no sin traicionarme. Así que respondí la única verdad que tenía. No acepto ser reclamada como objeto, no rechazo ser vista como alma, y no entregaré una respuesta final sobre mi corazón a una sala que solo quiere convertirlo en política. Nadie respiró. Entonces Kael se levantó. No rugió, no amenazó, no tomó mi mano.
Solo se puso de pie, alto, sereno, con una autoridad que no necesitaba aplastar a nadie. Esa, dijo, mirando al consejo, es la única respuesta que esta sala recibirá hoy. Lisandra palideció de rabia. Mi padre cerró los ojos. Y yo, en medio de todos, sentí que algo cambiaba. No, el vínculo. No todavía. Cambió mi miedo. Por primera vez, no se fue, pero dejó de gobernarme. Al salir de la sala del consejo, mis piernas seguían firmes, pero por dentro yo parecía hecha de cristal. No lloré, no porque no quisiera, sino porque había demasiados ojos esperando verme quebrarme. En la corte de Lúmira, una lágrima podía convertirse en prueba, una pausa podía ser llamada culpa, y una mujer cansada podía ser descrita como débil antes de tener oportunidad de respirar. Kael caminó a mi lado sin tocarme. Ese detalle importaba. Podría haberme tomado del brazo para que todos vieran que me protegía. Podría haberme guiado como si yo no supiera caminar después de hablar frente al consejo, pero no lo hizo. Solo avanzó conmigo, al mismo ritmo, dejando claro que no iba delante ni detrás. Cuando llegamos a una terraza abierta sobre el bosque, me detuve. El aire frío me golpeó el rostro. Abajo, los árboles blancos se extendían como un mar inmóvil. A lo lejos, las torres élficas brillaban entre la neblina, hermosas y distantes. «Lo hiciste bien», dijo Kael. Solté una risa breve, casi sin fuerza. Eso sonó como algo que se le dice a una niña después de no caerse. Kael giró hacia mí. «Entonces lo diré de otra manera. Fuiste más valiente que todos los que se sentaron a juzgarte. No esperaba que esas palabras me afectaran tanto». Miré hacia el bosque para no mirarlo a él. Tuve miedo, lo sé. ¿Se notó? No para ellos. Y para usted, sí. Volví el rostro, incómoda. Kael sostuvo mi mirada sin burla. Pero sentir miedo no redujo tu fuerza, Arlene. La hizo más real. Hubo algo en su voz que me desarmó. No era halago cortesano. No era estrategia. Era una verdad ofrecida sin cadenas. Durante un momento, quise creer que el mundo podía ser tan simple como esa terraza. Ese viento y aquel hombre mirándome como si mi voz no fuera un accidente. Pero el palacio no tardó en recordarme que nada allí era simple. Orben apareció en el arco de piedra con el rostro grave. «Majestad, Lady Beira, deben venir». Kael se tensó. ¿Qué ocurrió? El pacto del norte ha sido suspendido. La princesa Lisandra exige una condición antes de continuar. Sentí el cansancio convertirse en hielo. ¿Qué condición? Orben miró a Kael antes de responder. Quiere que Lady Arlene abandone el palacio antes del anochecer. Dice que su presencia altera la estabilidad del acuerdo. Kael no habló enseguida. Su silencio fue más peligroso que cualquier grito. Yo, en cambio, sentí una claridad amarga. Entonces funcionó, dije. Kael me miró. ¿Qué cosa? La trampa. No necesitaba que yo cayera frente al consejo. Solo necesitaba mostrar que mi presencia podía usarse como excusa. Orben bajó la mirada. Los emisarios élficos no quieren una ruptura pública. Algunos creen que enviarla lejos calmaría la situación. Algunos, repitió Kael, con la voz baja. El consejero no respondió. Yo respiré hondo. Si me voy, Lisandra gana. Si te quedas, puede acusarte de poner en riesgo un acuerdo entre reinos, dijo Orben con pesar. Y si todos obedecen cada vez que ella amenaza con romper algo, entonces ella ya gobierna esta corte. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Kael me observó con una intensidad que me hizo bajar la voz. No vine a Lúmira para destruir alianzas, dije, pero tampoco aceptaré ser expulsada como si mi existencia fuera una ofensa. Entonces quédate, dijo él. Orben abrió los ojos. Majestad, Kael no apartó la mirada de mí. Quédate porque tú lo decides, no porque yo te lo ordene, no porque ella te desafíe, porque sabes que huir ahora convertirá cada palabra que dijiste en un recuerdo cómodo para ellos. Mi pecho se apretó. ¿Y el pacto? Un pacto que depende de silenciar a una mujer ya nació enfermo. Orben guardó silencio. Yo miré a Kael, buscando al rey detrás del hombre, o al hombre detrás del rey. Encontré ambos, y eso me asustó más de lo que quería admitir. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos rápidos. Mi padre apareció en la terraza, pálido de furia contenida. Arlene, basta, recoge tus cosas. Nos iremos antes del anochecer. La vieja obediencia quiso despertar dentro de mí, esa parte mía que durante años había respondido antes de pensar, pero ya no era la misma. No, mi padre se detuvo como si la palabra lo hubiera golpeado. ¿Disculpa? No me iré porque usted lo ordene. Estás poniendo en peligro nuestro nombre. Usted puso en peligro mi vida entera cuando decidió que mi futuro era una herramienta. Su rostro se endureció. Te estás dejando influenciar. Miré a Kael. Luego volví a mi padre. No, por primera vez no estoy dejando que nadie me influya. Mi padre dio un paso hacia mí, pero Kael se movió apenas. No fue una amenaza abierta. Fue suficiente. Lord Severin lo notó y se detuvo. Majestad, dijo con falsa calma. Esta es una cuestión familiar. Kael respondió sin elevar la voz. Lady Arlene acaba de decir que no desea irse. Es mi hija.
Es una mujer con voluntad propia. Nunca olvidaré el silencio que siguió. Mi padre miró a Kyle como si esas palabras fueran una ofensa mayor que cualquier insulto. Luego me miró a mí, y por primera vez no vi autoridad en sus ojos. Vi pérdida, no de amor, de control. Muy bien, dijo al fin, quédate, pero cuando esta corte se canse de admirar tu rebeldía, no esperes encontrar una casa abierta para ti. El dolor llegó, aunque yo lo esperaba. Aún así, mantuve la cabeza alta. Tal vez entonces construya una mía. Mi padre se marchó sin despedirse. Cuando sus pasos desaparecieron, el viento pareció más frío. Kyle no dijo nada durante unos segundos, y agradecí ese silencio. No quería consuelo inmediato. No quería que alguien cubriera la herida con frases bonitas, antes de que yo pudiera entender cuánto dolía. Al final, fui yo quien habló. Acabo de perder mi casa. Kyle se acercó un poco. Solo un poco. No. Acabas de descubrir que una casa no siempre es un hogar. La frase me atravesó. Cerré los ojos. Cuando los abrí, él seguía allí. Arlene, dijo, más suave, no puedo prometerte que será fácil. Eso sería una mentira. Sí. ¿Y qué puede prometer? Kyle miró hacia el bosque. Luego volvió a mí. Que mientras estés en mi reino, nadie decidirá por ti sin escuchar tu voz. Ni Lysandra, ni tu padre, ni yo. Sentí que algo dentro de mí, algo que llevaba años encogido, respiraba por primera vez. No era amor todavía, o quizás sí, pero demasiado nuevo para llamarlo por su nombre. Solo sabía que cuando Kyle extendió la mano, no como dueño, no como rey, sino como alguien que ofrecía compañía, yo la miré durante un largo instante. Luego puse mi mano sobre la suya, no porque fuera suya, sino porque por primera vez elegí quedarme. Mi decisión de quedarme no trajo paz, trajo silencio. Un silencio diferente al de antes. No era el silencio de la duda, sino el de una corte reorganizando sus armas invisibles. Al día siguiente, nadie se atrevió a insultarme de frente. Nadie mencionó la exigencia de Lysandra, ni la amenaza de mi padre. Pero cuando yo caminaba por los pasillos, las conversaciones se apagaban medio segundo antes de continuar. Ese medio segundo decía mucho. Kyle cumplió su promesa. No habló por mí. No me escondió. Tampoco me exhibió como una victoria. Me dio un lugar en la mesa menor del consejo, no junto a él, sino frente a los emisarios, donde mi presencia no podía confundirse con adorno. Eso enfureció a muchos. A mí me dio miedo, porque cuanto más espacio me daban, más entendía que sostener la propia voz también cansaba. Esa tarde, Orben me buscó en la biblioteca del palacio. Yo estaba entre estantes altísimos, rodeada de libros antiguos, intentando leer sobre las alianzas élficas sin perderme en palabras demasiado ceremoniales. Lady Arlene, dijo él, inclinando la cabeza. Orben, hay algo que debes saber antes de la audiencia de esta noche. Cerré el libro despacio. Cuando alguien dice eso en este palacio, casi nunca trae buenas noticias. El consejero no sonrió. La princesa Lysandra ha solicitado presentar un testimonio privado ante los emisarios. Quiere afirmar que usted busca manipular emocionalmente al rey. Sentí que la rabia me subía al rostro. ¿Manipularlo? Apenas sé cómo hablarle sin sentir que toda la corte escucha detrás de las paredes. Ella no necesita que sea verdad, solo necesita que sea posible. Me apoyé en la mesa. ¿Y qué esperan que haga? Kyle quiere intervenir. Entonces dígale que no. Orben me miró con atención. Sabía que diría eso. Y aún así vine porque él también lo sabía. Eso me dejó en silencio. Orben respiró hondo. Majestad no teme a Lysandra, teme que usted se canse de pelear sola. Miré hacia las ventanas altas. Afuera, el cielo de Lúmira tenía un tono violeta profundo, como si la noche estuviera esperando permiso para entrar. No estoy sola, dije. No, pero insiste en actuar como si aceptar apoyo fuera perder independencia. La frase me incomodó porque era cierta. Yo había pasado tanto tiempo defendiéndome de quienes querían decidir por mí, que cualquier ayuda me parecía una forma elegante de control. Incluso la ayuda de Kyle. ¿Qué sugiere? Que permita que el rey esté a su lado sin convertirlo en su voz. Más tarde, en la audiencia, entendí el sentido de aquellas palabras. La sala estaba llena. Lysandra entró vestida de azul pálido, impecable, con una expresión de dolor cuidadosamente construida. Habló de estabilidad, de deber, de cómo un rey debía pensar en su pueblo antes que en una emoción reciente. Luego me miró con una suavidad venenosa. Lady Arlene no es culpable de haber llamado la atención del rey, dijo, pero quizás sí de disfrutar demasiado el poder que esa atención le concede. Varias miradas se volvieron hacia mí. Sentí el golpe. No era una acusación fuerte. Era peor. Era una mancha sutil, de esas que se pegan a una mujer, y luego todos fingen que siempre estuvieron allí. Me levanté. Kyle también se movió. Apenas, pero se detuvo cuando lo miré, no con rechazo, con una súplica silenciosa. Quédate cerca, no hables por mí. Él entendió. Princesa Lysandra, dije, usted habla de poder como si yo hubiera despertado esta mañana con una corona escondida bajo la almohada.
Algunos bajaron la mirada. Lo único que cambió desde mi llegada es que dejé de disculparme por existir en voz alta. Lisandra sonrió. ¡Qué frase tan conveniente! No más conveniente que fingir preocupación por el reino cuando lo que realmente teme es que el rey Alfa pueda elegir algo que no fue negociado por usted. Su rostro se tensó. La sala contuvo el aliento. Yo sentí el temblor en las manos, pero no las escondí. No estoy aquí para manipular a nadie, ni a un rey, ni a un consejo, ni a una alianza. Estoy aquí porque me negué a huir cuando quisieron convertirme en vergüenza. Si eso incomoda, no es porque yo tenga demasiado poder, es porque todos ustedes están acostumbrados a que mujeres como yo no tengan ninguno. El silencio fue inmenso. Entonces Kael se levantó. Por un instante temí que hablara demasiado, que me defendiera con una fuerza que hiciera olvidar mis propias palabras. Pero solo dijo: Lady Arlen ha respondido. Nada más. Y ese nada más fue perfecto. Lisandra perdió su primera batalla real aquella noche. No, porque el consejo me adorara. No porque el reino cambiara de golpe, sino porque, por primera vez, ella no consiguió hacerme parecer pequeña. Cuando salí de la sala, Kael me esperaba en el corredor. Estuviste cerca, dije, como pediste. Y callado. Eso fue más difícil. No pude evitar sonreír. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. Kael la miró como si hubiera visto abrirse una flor en pleno invierno. Deberías sonreír más, dijo. Mi sonrisa desapareció un poco. Cuidado, esa frase suena como algo que diría un hombre torpe. Él inclinó la cabeza con seriedad inesperada. Entonces la retiro. No deberías sonreír más, pero cuando lo haces, el palacio parece menos oscuro. El corazón me dio un golpe suave. No supe qué responder, así que caminé, y él caminó conmigo. Esa noche, por primera vez desde mi llegada a Lúmira, no pensé en la palabra mía como una amenaza. Pensé en ella, como una pregunta, y me asustó descubrir que una parte de mí empezaba a querer responder. Al tercer día, la corte dejó de fingir calma. El pacto del norte seguía suspendido. Los emisarios élficos discutían a puertas cerradas, y Lisandra caminaba por el palacio con la paciencia elegante de quien aún guarda una última carta. Yo ya no era una invitada accidental. Me había convertido en el centro de una tensión que nadie sabía nombrar sin revelar. Demasiado. Esa mañana desperté con una decisión pesada en el pecho. Tenía que hablar con mi padre. No porque él mereciera mis explicaciones, no porque yo quisiera pedir perdón, sino porque una parte de mí necesitaba cerrar una puerta sin dejarla golpeando eternamente en mi memoria. Lo encontré en el patio de los abedules, sentado bajo un árbol blanco, con una copa intacta entre las manos. Parecía más viejo que la noche anterior. Por primera vez, en años, no vi al hombre que controlaba cada palabra de nuestra casa. Vi a un viudo que había confundido miedo con autoridad. Padre, dije. Él no se levantó. Lady Arlen, respondió, frío. Aquello dolió más de lo que esperaba. Me senté frente a él sin pedir permiso. Vine a hablar, no a obedecer. Su boca se tensó. Eso ya quedó claro. Usted piensa que lo traicioné. Pienso que olvidaste quién te sostuvo cuando tu madre murió. La frase me golpeó, pero no retrocedí. No lo olvidé. Recuerdo cada pasillo silencioso de nuestra casa. Recuerdo las cenas en las que nadie decía su nombre. Recuerdo cómo usted guardó sus vestidos como si esconderlos pudiera borrar el dolor. También recuerdo que, poco a poco, dejó de verme como hija y empezó a verme como solución. Él miró hacia los árboles. No sabes lo que fue perderla. Sí lo sé, respondí suavemente. También la perdí. Por primera vez, mi padre no tuvo respuesta. El viento movió las hojas blancas sobre nosotros. Yo no quiero destruir nuestra casa, continué, pero no voy a sacrificar mi vida para sostener una fachada que se derrumba desde dentro. Lord Severin cerró los ojos. Tu madre quería que fueras libre. Mi respiración se quebró. Entonces, ¿por qué intentó encerrarme? Cuando abrió los ojos, había vergüenza en ellos. Porque la libertad no alimenta una casa arruinada. Porque los nobles sonríen hasta que descubren que ya no tienes nada que ofrecer. Porque tuve miedo, Arlen. Miedo de perder también lo último que quedaba de ella. Me quedé inmóvil. No era una disculpa completa. No reparaba los años, pero era la primera grieta verdadera en su orgullo. Yo no soy lo último que queda de ella, dije. Soy alguien que todavía está viva. Mi padre bajó la cabeza. Lo sé ahora. Antes de que pudiera responder, una campana sonó desde la torre central. Una sola vez, luego otra, luego otra. El consejo estaba siendo convocado. Me levanté de inmediato. Mi padre también. Arlen, dijo, y esta vez mi nombre salió como antes, sin título. Me detuve. Ten cuidado con Lisandra. No quiere expulsarte. Quiere obligarte a aceptar públicamente el vínculo antes de que puedas decidirlo de verdad. El frío me recorrió la espalda. ¿Cómo lo sabe? Él apartó la mirada. Porque anoche me ofreció restaurar el nombre Beira si yo te convencía de salir del palacio. Cuando me negué a insistir, sonrió.
Entonces entendí que mi utilidad había terminado. La confesión me dejó sin aire. ¿Se negó? Demasiado tarde, quizá, pero sí. No supe qué decir. Él tampoco esperó gratitud. Solo inclinó la cabeza, no como padre exigiendo obediencia, sino como hombre aceptando una pérdida merecida. Corrí hacia la sala del consejo. Kael ya estaba allí cuando llegué. Su mirada me buscó de inmediato, y algo en mi pecho se calmó al verlo, no porque fuera a salvarme, sino porque sabía que no me dejaría sola en medio del ruido. Lisandra estaba de pie en el centro. Su vestido plateado parecía hecho para capturar toda la luz de la sala. «Majestad», dijo ella, con voz clara. «El norte no puede firmar un pacto mientras el reino de los lobos feéricos permanezca emocionalmente inestable. Por eso propongo una solución honorable». Kael no se movió. «Habla». Lisandra me miró. «Que Lady Arlen declare ahora si acepta el reconocimiento del rey Alfa. Si lo acepta, deberá ocupar un lugar oficial junto a él, con todas las consecuencias políticas. Si lo rechaza, deberá abandonar Lúmira para evitar más confusión». La sala se llenó de murmullos. Ahí estaba la trampa final. Aceptar sería permitir que la corte transformara algo íntimo en una herramienta política. Rechazar sería perder mi lugar, mi voz, y quizá también a Kael antes de entender lo que sentía. Kael dio un paso, pero levanté una mano. Él se detuvo. Yo miré a Lisandra. «Usted habla de honor, pero lo que propone no es una elección. Es una jaula con 2 puertas». Su sonrisa se endureció. «Una mujer que desea poder siempre llama jaula a cualquier límite, y una mujer que teme perderlo suele llamar orden a su propio miedo». La sala quedó en silencio. Lisandra perdió el color por un instante. Entonces Kael habló, no al consejo, sino a ella. «¿Por qué, Lisandra?» La princesa volvió hacia él lentamente. «Porque un rey no puede pertenecer a una emoción». Kael respiró despacio. «No soy una estatua del norte». «No», dijo ella, y su voz tembló por primera vez. «Es peor. Es un rey capaz de mirar a una desconocida como nunca miró a quienes fueron preparados durante años para estar a su lado». Aquel dolor sincero cambió el aire. Por primera vez, vi a Lisandra no solo como enemiga, sino como alguien atrapada en otra forma de jaula. Una mujer criada para ganar una corona y aterrada de descubrir que nadie le había preguntado si quería ser amada. Mi rabia no desapareció, pero se volvió más clara. «Lisandra», dije con calma, «yo no le robé nada. Si un lugar solo podía ser suyo obligando a otro corazón a quedarse vacío, entonces nunca fue suyo de verdad». Sus ojos brillaron, pero no lloró. Kael se volvió hacia el consejo. «El pacto del norte no dependerá del corazón de Lady Arlen. Si los emisarios desean una alianza justa, la firmaremos. Si desean una corte donde las mujeres sean usadas como cláusulas vivas, entonces no tenemos pacto que celebrar». Un murmullo fuerte recorrió la sala. Los emisarios élficos se miraron entre sí. Orben inclinó la cabeza con algo parecido al orgullo. Yo miré a Kael, sorprendida por la serenidad de su decisión. Él no había elegido por mí. Había elegido qué clase de rey quería ser. Lisandra entendió que había perdido, pero antes de marcharse, se acercó a mí lo suficiente para hablar bajo. «No creas que el amor te hará libre». La miré sin odio. «No, pero elegirlo por mí misma, tal vez sí». Ella se alejó sin responder. Cuando la sala empezó a vaciarse, Kael permaneció a mi lado. El consejo todavía no había terminado oficialmente. El pacto aún no estaba firmado, y mi futuro seguía lleno de preguntas. Pero aquella vez, el silencio entre nosotros no pesaba. Respiraba. «Arlen», dijo él, «no quiero una respuesta nacida de presión. Lo sé, ni de gratitud. También lo sé». Sus ojos ámbar buscaron los míos. «Entonces, cuando todo esto termine, si decides alejarte, abriré las puertas yo mismo». Mehmet. Dolió imaginarlo, y esa fue mi respuesta más honesta. «Kael», murmuré, «creo que ya no quiero huir». Su rostro cambió apenas. No sonrió del todo, pero sus ojos, esos ojos que parecían guardar fuego bajo vidrio, se suavizaron. Entonces la campana sonó una última vez. Orben entró con un pergamino en la mano. «El consejo ha decidido. El pacto será firmado al amanecer, pero exige una última audiencia pública». Miré a Kael. Él miró el pergamino. «¿Sobre qué?» Orben tragó saliva. «Sobre el futuro de Lady Arlen en Lúmira». La paz recién nacida se estremeció, y comprendí que antes del amanecer tendría que elegir no solo si amaba a Kael, sino quién sería yo si decidía quedarme. La última audiencia se celebró al amanecer, no en la sala cerrada del consejo, sino en el patio principal del Palacio de Obsidiana, donde todos podían ver, y nadie podía fingir que no había escuchado. Los cristales suspendidos brillaban sobre las columnas negras,
y el bosque de Lúmira despertaba detrás de los muros con una niebla dorada entre los árboles blancos. Yo permanecía de pie al centro del patio, con un vestido azul profundo y el cabello rojo suelto sobre los hombros. No llevaba joyas prestadas por mi casa. No llevaba símbolos de Kael. No llevaba nada que pudiera convertir mi presencia en una propiedad ajena. Solo era yo. Y por primera vez, eso parecía suficiente. Kael estaba a unos pasos a mi derecha, con la corona sobre la cabeza y una calma que no ocultaba su tensión. Mi padre se encontraba entre los nobles menores. Cuando nuestras miradas se cruzaron, inclinó la cabeza. No fue una orden, ni una despedida. Fue una disculpa silenciosa que yo todavía no sabía si estaba lista para aceptar. Lisandra estaba junto a los emisarios élficos. Su rostro era sereno, pero ya no parecía invencible. Parecía cansada de sostener una máscara demasiado pesada. Orben leyó la decisión del consejo. Lady Arlen Veyra podrá permanecer en Lúmira si acepta una posición oficial bajo protección de la corona, o podrá regresar a su casa sin sanción alguna. El consejo reconoce que su presencia no debe ser usada como condición del Pacto del Norte. Un murmullo recorrió el patio. Era una victoria pequeña, pero también era otra jaula, solo que más elegante. Bajo protección de la corona. Miré a Kael. Él no celebraba. Sabía lo mismo que yo. Aquella frase podía convertirse en refugio o en cadena, dependiendo de quién la pronunciara después. Orben bajó el pergamino. Lady Arlen puede responder. Todos esperaban. Sentí el viejo miedo. No se había ido. Quizá nunca se iría del todo, pero ya no era una mano en mi garganta. Era apenas una sombra detrás de mí. Di un paso adelante. No aceptaré permanecer en Lúmira como una mujer guardada bajo la sombra de una corona. El rostro de varios nobles cambió. Kael no se movió. Sus ojos seguían en mí. Pero tampoco regresaré a una casa donde mi voz fue confundida con un recurso familiar. Mi padre cerró los ojos. Respiré hondo. Me quedaré en Lúmira si se me reconoce no como pertenencia, no como amenaza y no como símbolo de disputa, sino como una voz libre dentro de este reino. Si el consejo necesita un título, que sea representante independiente de las casas menores. Así, ninguna mujer enviada por su familia a negociar en silencio tendrá que creer que su destino termina donde empieza la ambición de otros. El silencio fue completo. Luego comenzaron los susurros. Lisandra me miraba como si yo hubiera hecho algo imposible, tal vez porque, en su mundo, pedir un lugar sin pedir permiso era una forma de rebelión más profunda que cualquier grito. Un emisario élfico se levantó. Esa posición no existe. Entonces créenla, respondí. Kael bajó la mirada un instante. Cuando volvió a levantarla, vi orgullo en sus ojos. No posesión, orgullo. Como rey de Lúmira, dijo, reconozco la propuesta de Lady Arlen Veyra. Si el consejo teme a una voz nueva, entonces el consejo se ha vuelto demasiado viejo para gobernar el presente. Orben fue el primero en inclinar la cabeza. Después, una hada anciana del consejo hizo lo mismo. Luego un representante de la manada, luego otros, no todos. Algunos se resistieron, algunos me odiarían por años, pero eso ya no me asustaba tanto. Lisandra permaneció inmóvil. Por un instante pensé que se marcharía sin hablar, pero avanzó hacia mí, lentamente, frente a todos. Quizá te equivoques, dijo en voz baja. Quizá esta corte te rompa de maneras que todavía no imaginas. Quizá. Sus ojos plateados se suavizaron apenas, pero al menos no dejaste que te escribieran el final. No fue una disculpa, pero fue algo, y en aquel reino, algo ya era bastante. El Pacto del Norte se firmó esa misma mañana, no como Lisandra quería, no como los nobles esperaban. Se firmó con nuevas cláusulas, más claras, menos dependientes de matrimonios, promesas y cuerpos femeninos convertidos en puentes políticos. Cuando todo terminó, el patio se vació poco a poco. Yo permanecí junto a la fuente central, mirando el reflejo del cielo en el agua. Kael se acercó sin prisa. Representante independiente de las casas menores, dijo. Debo admitir que no lo vi venir. Yo tampoco. ¿Te arrepientes? Miré el palacio, el bosque, el lugar extraño donde había llegado como pieza de negociación y donde acababa de reclamar un nombre propio. No, Kael se quedó a mi lado. ¿Y de mí? La pregunta fue suave, demasiado, vulnerable para un rey. Me volví hacia él. No sé todavía qué somos. Él asintió, aunque vi que la respuesta le dolía un poco. Está bien, no he terminado. Sus ojos volvieron a los míos. No sé qué somos, repetí, pero sé que cuando todos intentaron decidir por mí, tú fuiste el único que aprendió a quedarse cerca sin apagar mi voz. Su respiración cambió apenas. Arlen, y sé que cuando dijiste aquella palabra, me asusté. Mía, la dijo, esta vez sin rugido, sin urgencia.
como si la sostuviera con cuidado entre las manos. Sí, susurré, pero ahora entiendo que no era una orden. Era una verdad que todavía necesitaba aprender a ser amable. Kael bajó la mirada. Si alguna vez vuelvo a decirla, quiero que signifique lo mismo para los dos. El corazón me dolió de una forma hermosa. Extendí la mano. Él la miró como si fuera una promesa que no se atrevía a tocar sin permiso. Entonces, entrelacé mis dedos con los suyos. Dila, pedí. Kael se acercó solo un paso. No había corte alrededor. No había consejo. No había Lisandra, ni mi padre, ni rumores esperando devorarnos. Solo el amanecer. Solo nosotros. Sus ojos ámbar se llenaron de una ternura que jamás habría imaginado en el rey Alfa. Mía, dijo. Esta vez no temblé de miedo. Sonreí. Tuyo, respondí, pero no como posesión, como elección. Kael cerró los ojos un instante, como si esa frase hubiera sanado una herida antigua. Luego, apoyó su frente contra la mía, con una delicadeza que hizo que el mundo pareciera detenerse. No hubo promesa de un amor fácil, no hubo final perfecto tallado en cristal. Yo seguiría enfrentando miradas, dudas y días difíciles. Él seguiría cargando una corona pesada. El reino seguiría siendo oscuro, bello y peligroso. Pero esa mañana entendí que el romance verdadero no era rendirse, era elegir, quedarse sin desaparecer. Meses después, cuando caminé por primera vez hacia la mesa del consejo como representante de las casas menores, vi a jóvenes hadas, elfas y mujeres feéricas levantar la mirada al verme pasar. Algunas sonrieron apenas, otras enderezaron la espalda. Entonces comprendí que mi historia nunca había sido solo sobre llamar guapo a un rey. Había sido sobre una mujer que encontró su voz en el lugar donde todos esperaban verla, callar. Y sobre un rey que, al cerrar una puerta y decir una sola palabra, no me encerró. Me abrió el camino de regreso a mí misma,